El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a el programa de todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema de especial interés para todos ustedes, el chikungunya. Esa enfermedad que está azotando sobre todo la zona norte de Colombia, la zona oriental y en algunas partes del Valle del Cauca. Una enfermedad que la causa un mosquito que sobre todo está en tierras muy calientes, pero que puede afectar también gente de tierra fría que proviene en este momento de tierra caliente por las vacaciones o porque ha ido allí a algún viaje. Inicialmente no se le prestó mucha atención al chikungunya, no se dijo mucho, se dio una alarma muy pequeña, pero se fue extendiendo esta epidemia y ahora hay alarma realmente a nivel nacional. Una de las voces que se elevó para llamar la atención del gobierno fue el director de la Cruz Roja Nacional. Otra voz fue la de Defensor del Pueblo. Los dos le dijeron al gobierno, ojo, hay que tener mucho cuidado. El chikungunya en este momento ya se calcula que va en cerca de 80.000 pacientes afectados y muchos temen que seguramente la enfermedad se va a extender a muchísimos más colombianos. Pero, ¿qué es el chikungunya? ¿Cómo podemos atacarlo? ¿Cómo son los síntomas? ¿Qué pasa con al quien le da esta enfermedad? Por eso hemos invitado nada más y nada menos que al director de la Cruz Roja Nacional, el doctor Francisco Moreno. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar con él después de un pequeño corte de comerciales. Ya regresamos en unos minutos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Pero antes de hablar con el doctor Francisco Moreno de la Cruz Roja, vamos a ver cómo han registrado los noticieros del Canal 1, especialmente CMI, Noticias 1, esta epidemia de chikungunya, esta emergencia que se ha presentado. Veámoslo. Aunque el gobierno dice haber desembolsado 11.000 millones de pesos para el control de la epidemia del chikungunya, las autoridades de La Guajira dicen que su presupuesto ya se acabó y están repartiendo medicinas incautadas. La Guajira pasó de alerta amarilla a la alerta roja por la epidemia del chikungunya, porque según el secretario de Salud del departamento, las medidas para combatirla no han sido suficientes. Se activó la alerta roja debido al aumento en 6.302 casos de chikungunya en la semana 53. Se hizo necesario reforzar las acciones porque está en el pico más alto ya de la enfermedad. Según la gobernación, de los 300 millones que se han invertido para el chikungunya, no queda dinero disponible. Sin embargo, no se ha dejado de fumigar. La Secretaría optó por repartir lo incautado como contrabando. La policía decomisó más de 100.000 tabletas de acetaminofén. La estamos distribuyendo gratuitamente en todos los hospitales públicos de La Guajira. Riohacha y Maicao son los municipios con mayor sensibilidad al mosquito. Se presentaron 226 pacientes sin terminar de hacer las biopsias, o sea, la búsqueda activa institucional de otros pacientes que hayan ingresado. El virus irá aumentando si la comunidad no aporta a la eliminación de los inservibles. Sin embargo, el Ministerio de Salud habla de una inversión que supera los 11.000 millones de pesos en el 2014. Nosotros hemos invertido en chikungunya específicamente 6.000 millones de pesos de transferencia hacia los municipios y departamentos y otros 5.000 millones de pesos en toda la compra de insumos. Las brigadas de salud se han desplazado hacia la Alta Guajira para atender a los pacientes indígenas con el virus y evitar a que se automediquen. Y quien se ha encargado de dar las voces de alarmas fuera del director nacional de la Cruz Roja es también su director de salud, que es el doctor Moreno, y es a usted a quien le corresponde, doctor Moreno, ¿o no? Sobre todo este tipo de intervención. ¿Ha estado viajando por todo el país? Sí, precisamente la Cruz Roja Colombiana viene desarrollando un programa de prevención
en las zonas de mayor afectación directamente con comunidad para desarrollar todo el tema de prevención en la transmisión de esta enfermedad. Da la sensación, doctor, de que el gobierno subestimó esto, porque tanto en los viajes, y le lo digo porque yo personalmente estuve, ¿no? Y porque muchos de los periodistas que se desplazaron durante este fin de año, vimos que el chikungunya realmente sí se ha generalizado, sobre todo en la costa norte del país. El chikungunya evidentemente empezó a tener los primeros casos hacia los meses de agosto, septiembre y ha tenido un crecimiento bastante grande. De hecho, pues ya es endémico en muchas zonas del país y lo tenemos presente en 27 departamentos. Pero ya es como epidémico mejor, porque se ha generalizado tanto que ya podemos hablar de una epidemia o no. Sí, es importante tener en cuenta que hay un número de casos muy importantes en varias zonas del país que está afectando a un número muy importante de colombianos y que está ocasionando pues también limitaciones en las actividades diarias de todas estas personas. ¿Por qué cree usted que el gobierno subestimó esto? Porque sí hay una subestimación. Yo no la voy a poner a que usted lo diga porque me parece más complicado. Pero ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Qué cree que pasó? La Cruz Roja Colombiana ha venido trabajando con el programa de salud comunitaria y poder identificar este tipo de enfermedades que se pueden desarrollar y diseminar mucho en las comunidades. Es una enfermedad que no se venía registrando, no se tenía y seguramente no conocíamos todos cómo era su desarrollo. Y evidentemente empezó con un número de casos pues no muy grandes, pero después ya hubo toda una diseminación, como lo venimos diciendo, sobre todo en la costa norte, pero ya hay 27 departamentos con presencia de chikungunya. Lo que uno ve es que si bien no es una enfermedad que mata, como dijo el presidente, de eso no se muere nadie, ¿no? Pero sí discapacita y tremendamente. ¿Qué exactamente produce el chikungunya para discapacitar a la gente? ¿Por qué no se lo contamos a los televidentes? Sí, el chikungunya es una enfermedad que se transmite por un mosquito que es el mismo del dengue. Sin embargo, hay diferencias entre las dos enfermedades. Y la principal tal vez tiene que ver con que el chikungunya produce unas lesiones articulares, unas desinflamaciones articulares muy severas y en algunas personas puede producir una incapacidad de bastante tiempo. Pero sobre todo en lo que yo he visto como periodista es como en las manos y tobillos, ¿no? Sí, todo el tema articular, pero sí, evidentemente lo que tiene que ver con los tobillos, con manos, con codos, produciendo una lesión que es bastante incapacitante. Y para la gente que no lo ha visto, hay gente que no puede ni caminar. Es decir, hay gente que le da dificultad hasta abrir, es casi una artrosis, ¿o no? Durante un tiempo determinado sí puede producir unas lesiones importantes a nivel articular, pero además produce fiebre importante y produce un brote generalizado. Pero eso al principio. Al principio. Y después ya queda el dolor en los huesos, ¿o no? Sí, que puede estar por varias semanas. Okay. ¿Cuántas semanas? Porque yo le voy a hablar de una colega que le dijeron que eso era 3 semanas y lleva 8. Evidentemente, como no se conoce el desarrollo normal de la enfermedad mucho, se ha venido estudiando solo últimamente, hemos podido observar que puede estar hasta 4 u 8 semanas en algunas personas, pero en otras puede dejar unas secuelas de mucho mayor tiempo. ¿De meses o qué? Sí, puede llegar hasta meses, claro. Muy bien. Uno de los problemas tal vez del chikungunya es que con lo único que se ataca o lo único que le dicen a la gente es que tome acetaminofén. Sí sirve el acetaminofén porque hay gente que dice que eso no le quita el dolor. Teniendo en cuenta que es una enfermedad viral, no hay un tratamiento específico que vaya a quitar la enfermedad. El acetaminofén tiene que ver básicamente para los síntomas, pero hay personas a las cuales el acetaminofén no les va a producir ningún efecto. Pero no hay ningún otro medicamento que podamos decir que lo va a controlar. Por eso lo importante está en la prevención. Precisamente en estos días los hospitales y puestos de salud de toda la costa atlántica ya le están diciendo al Ministerio de Salud no damos abasto. ¿Cuál es la recomendación de ustedes? La recomendación tiene que ver con la prevención, evidentemente. El evitar que se siga proliferando la infección, controlando el mosquito. Pero también es importante que en las familias identifiquen los signos de riesgo, los signos de peligro, para saber cuándo consultar a su médico. Básicamente hay 3 signos importantes que se deben determinar. Ojo, muy bien, escuchen muy bien porque estos son los síntomas, ¿no? Sí. A ver. Fiebre persistente superior a 38.5 grados. La erupción en el cuerpo generalizada que como una erupción de cualquier una enfermedad eruptiva como ¿o qué? Una enfermedad viral es un brote eruptiva. Pequeño, grande. Es un brote pequeñito en todo el organismo y el dolor articular. Cuando tengamos estos 3 síntomas hay que acudir inmediatamente al médico.
porque no todo es chikungunya. También hay episodios gripales e influencias o el dengue, que por supuesto también tiene un número de casos importantes en estas zonas del país. ¿Cuál es la recomendación? Inmediatamente van donde el médico, todos le dicen tome acetaminofén y qué más. ¿Qué pruebas le tienen que hacer a la gente? En ese momento ya no se están haciendo pruebas habiéndose identificado el virus en estas zonas del país y conociendo los síntomas. Las recomendaciones tienen que ver básicamente con mantener una buena hidratación, controlar la temperatura y el dolor con analgésicos como el acetaminofén, pero sobre todo también las medidas de control en su propia casa, porque esta persona la pica un mosquito y ese mosquito pica a otra persona y transmite el chikungunya. Entonces es muy importante eliminar los mosquitos, los criaderos de mosquitos, las zonas donde hay llantas, donde hay aguas estancadas y se proliferan los mosquitos. Allí es donde está realmente el control efectivo del chikungunya. ¿No es contagioso? No es contagioso de persona a persona. Porque eso es bien importante. Hay gente que dice chikungunya, no me le arrimo más o menos. Eso no es contagioso. No, absolutamente no es contagioso. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, vuelvo y lo digo, es que si un mosquito pica a la persona infectada, ese mosquito ya queda con el virus y picando a otra persona se lo puede transmitir. Por eso es tan importante que ese enfermo se controle también las picaduras de los mosquitos. Yo sé que los mosquitos son muy chiquiticos, pero ¿hay algo característico que la gente zumba, no zumba, que puede identificar o no? No, hay algunas condiciones de este tipo de mosquitos que ya a nivel local se viene trabajando para que se identifique cómo es el mosquito, cómo es la larva, cómo están los criaderos de mosquitos al lado de las aguas y controlarlo y erradicarlo. Pero en general es un mosquito pequeño y es muy similar al mismo del dengue. ¿No será importante, y usted lo dirá como director de salud de la Cruz Roja, que en los aeropuertos haya alerta sobre eso? Porque yo lo vi en el aeropuerto de Bucaramanga, pero no lo vi en el aeropuerto de Santa Marta. Es importante utilizar todos los medios de información en las zonas donde hay la presencia del chikungunya para que quienes vayan conozcan que hay el chikungunya y lo prevengan. Acabamos de pasar toda una etapa de vacaciones y época decembrina donde la Cruz Roja hizo una campaña bastante grande, tanto en medios como en algunas puertas de entrada, para que la gente no se alarme, sino tenga cuidado. Utilizar el repelente de todas maneras sirve, el utilizar, el evitar que haya los mosquitos, el erradicar estas aguas estancadas va a tener un beneficio importante para las personas que llegan a estas zonas donde puede haber chikungunya. ¿De dónde es originario el chikungunya? ¿Cómo llega a Colombia? Porque el primer caso fue en Cali, el detectado, ¿no? Pero es una enfermedad tropical que ¿de dónde nos salió? ¿O nosotros somos los primeros como país tropical con chikungunya? No, es una enfermedad tropical que ya existía, pero se presenta un brote cada tanto tiempo con enfermedades tropicales. Para este caso comenzó en las islas del Caribe, de allí vino una extensión hacia Centroamérica y posteriormente países tropicales de Sudamérica como Venezuela y Colombia. Sin embargo, Colombia ha sido tal vez el país más afectado de todos estos, de estas zonas, con ya casi 83.000 casos que tenemos. ¿Y es de los más afectados realmente según las estadísticas? ¿Colombia? Sí, evidentemente sí. Por ejemplo, con relación a Venezuela solamente han habido 34.000 casos, pero pues tiene que ver con las condiciones tropicales de estas regiones del país y también con las costumbres que se tienen de uso del agua, de conservación del agua y que proliferen estos mosquitos. ¿Es Colombia, digamos, el país más complicado en este momento con chikungunya de toda esta parte de América? En cuanto a número de casos, sí es el que tiene en este momento mayor número de casos. Sin embargo, pues no es una enfermedad letal, pero sí es una enfermedad incapacitante y que además pues ha generado una alerta importante porque se ha diseminado muy rápidamente en muchas zonas del país y más en estas etapas de vacaciones que la gente ha viajado bastante, pues ha habido y habrán un mayor número de casos. Vamos a hablar ahorita cuáles son las zonas del país que están más afectadas, ¿no? ¿Usted de dónde es que viene exactamente, doctor, en este momento? En este momento estaba llegando de zonas de Cundinamarca, específicamente de Villeta, y estuvimos también por el lado de Puerto Salgar y La Dorada. ¿Hay peligro allí? Donde también precisamente hay riesgo. Son zonas donde hay Aedes aegypti, donde hay dengue y por lo tanto hay un riesgo importante.
Bueno, entonces vamos a hablar después en qué zonas del país son las más afectadas en este momento. ¿Cuáles serían las medidas que usted también recomendaría al gobierno? Porque tiene que haber una política aquí también, ¿no? De prevención y de cómo atacarlo, ¿no? Y en unos minutos después de este cortecito comercial, ya regresamos. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país, tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. Usted está viendo Canal 1. Doctor Moreno, tal vez la pregunta que uno se hace es, ¿por qué no se sabía nada como el chikungunya? ¿Cómo atacarlo? ¿Por qué? Como que le da la impresión que cogió, pues a todos los investigadores los cogió como fuera de base, ¿no? Como se dice coloquialmente. Sí, el chikungunya es una enfermedad que no es nueva, sin embargo no había sido tan virulenta, no se había replicado en la forma que se hizo a final del año pasado y por lo tanto pues había muchas zonas donde no había presencia de ella. Específicamente pues en Colombia nunca había sido una problemática, hace un año no teníamos chikungunya. Entonces pues los enfoques que generalmente se hacen desde el punto de vista de salud pública pues tienen que ver con las enfermedades que más afectación hay. Pero claro, uno ve que le sobrepasó las expectativas del Ministerio de Salud. Cuando ya ahorita la Costa está diciendo no podemos más con tanto enfermo, o sea, tenemos esto repleto, es porque lo sobrepasó en las expectativas, ¿o no? Por supuesto viene una diseminación muy grande de la enfermedad en el país, la enfermedad que el año pasado inició en las Islas Caribes y posteriormente en Centroamérica y llega a Colombia. Sí, República Dominicana, ¿no? Sí, efectivamente, y llega a Colombia y hay una proliferación de casos muy, muy grande. Y además pues ha habido una alerta importante en estos meses en el crecimiento del número de casos y por supuesto eso ocasiona pues, un colapso en los hospitales y clínicas que se ven necesariamente en la obligación de atender ya un número de pacientes mucho más grande. Es por ello que la Cruz Roja Colombiana lo que ha venido trabajando desde que comenzó la enfermedad y empezamos a mirar que se estaba diseminando en varios países y que seguramente tendría un crecimiento grande, es trabajar en la prevención de la enfermedad, en trabajar con las comunidades directamente donde se puede prevenir y evitar que tengamos la sintomatología que es la que actualmente se presenta y afecta a muchas personas. Ya nos dijo para que la gente esté alerta sobre lo que hay que eliminar todas las posibilidades de aguas, ¿no? Pero también es de agua limpia, ¿o no? Es de agua limpia. Es de agua, eso es lo más peor, de agua limpia que de agua sucia. Y entonces, ¿cómo hace la gente que tiene que guardar agua porque no tiene agua? Claro, allí nuestra campaña que venimos trabajando en cada una de las visitas domiciliarias y con los agentes comunitarios es mostrarles cómo se debe hacer el aseo, por ejemplo, del tanque donde viene la reserva de agua. Entonces, ¿y cómo hay que limpiarlo, hay que asearlo muy bien, la parte que queda sobrante del agua hacia arriba. Y además hay que colocarle cloro en determinada cantidad para evitar que las larvas se aposen allí y empiecen a crecer y de allí a producir más mosquitos. ¿Un vaso con agua limpia puede ser peligroso? No, porque de todas maneras el mosquito tiene unas etapas en las que viene larva, luego viene pupa y luego viene mosco. Entonces son aguas estancadas por un tiempo más o menos largo, no es tan inmediato. Pueden ser de unos 5 o 7 días en que ya se puede producir y desarrollar el mosquito. Es muy importante decir eso, que es de aguas limpias y que puede durar, puede ser hasta aguas que estén guardadas, ¿no? Retenidas durante 6 o 7 días, es lo que me está diciendo, ¿no? Claro, por eso es que con las comunidades hacemos jornadas
de recoger todo lo que llamamos objetos inservibles donde se pueda acumular agua, ollas vacías, pedazos de llantas, incluso un florero que no se cambie el agua con la frecuencia adecuada. No, pero también no es tan sucia en las primeras etapas y allí puede crearse los mosquitos. O sea que cuidado con el agua limpia y con el agua como posteriormente limpia. Sí, también recomendamos en los municipios, por ejemplo, las fuentes de agua. En el municipio que hay una fuente de agua pues de tipo estético, esa fuente hay que limpiarla muy bien. Hay que echarle no cloro. la fuente de agua, sino las fuentes de los parques las y de todo. Las fuentes de los parques, específicamente. Con eso hay que tener también mucha alerta, sobre todo. Claro, porque hay que mirar. Porque están los parques, y donde el trabajo los niños que hacemos con la comunidad es mirar dónde se puede crear el mosquito, cómo es la larva y cómo hay que eliminarla. Porque realmente ese es el trabajo más efectivo que hay en esta enfermedad. Fuera de estas medidas preventivas que usted da, ¿qué más sirve para eso? Por ejemplo, la sugerencia que nosotros nos hacían ahora era tomar vitamina B y sobre todo echarse el antimosquitos, ¿no? Sí, el tomar la tiamina tiene algún tipo de protección, pero no es muy específica. Además debe ser con unas 2 o 3 semanas previas a el lugar donde va a estar la persona. Y el tema del repelente sí es importante, porque de todas maneras es evitar que el mosquito pique. Entonces son las fases. 1, eliminar el mosquito y donde se cría. 2, evitar que lo pique. Entonces es importante los repelentes. El uso del mosquitero, que también pues tiene algún tipo de controversia, pero durante el día sirve. Y para los enfermos sirve porque también elimina la barrera. Y lo tercero, pues por supuesto, acudir a los centros de salud y los hospitales cuando tenga los síntomas. Decía también que en tierra caliente, aunque sí, tratar de usar manga larga con ropa de algodón también, ¿no? Sí, por supuesto, utilizar manga larga, el pantalón también largo. Evita la picadura de los mosquitos y es una medida de prevención bastante efectiva. Usted que trabaja de la mano con el Ministerio de Salud, ¿qué están haciendo? Fuera que estén preocupados, ¿qué están haciendo? La Cruz Roja Colombiana siempre ha venido coordinando con el Ministerio de Salud y con los entes territoriales de las Secretarías de Salud. Nosotros como Cruz Roja Colombiana hacemos el trabajo comunitario, vamos a las comunidades y trabajamos directamente en prevención y en educación y el Ministerio pues también tiene un plan nacional de contingencia en el tema de prestación de servicios y también de prevención y hemos hecho acciones articuladas. Específicamente estamos trabajando ahorita en coordinación con el Ministerio en La Guajira, Atlántico, Casanare y Magdalena. Y es que también hay la advertencia que la gente, al dolerle las coyunturas y al dolerle las articulaciones, la gente piensa que le sirven los mismos remedios que la artrosis, pero dicen que eso no sirve. ¿Sirve o no sirve? No, no sirve porque es algo diferente, es una inflamación articular que genera la enfermedad del chikungunya. Por lo tanto, no es bueno tomar este tipo de medicamentos. El único medicamento que se recomienda, aun cuando no tenga el impacto que cada persona espera, es el acetaminofén. Pero no hay ningún otro tipo de medicamentos, ni los que se manejan para las enfermedades artrósicas y crónicas para que mejoren la enfermedad, no tienen recomendación en este caso. ¿No faltará también como investigar un poquito sobre la enfermedad? Hay que ¿A quién le corresponde eso? Precisamente eso sí ya lo hace el Estado, en mirar no tanto la enfermedad como tal, sino su presentación en esta época. Hay enfermedades que tienen algunas presentaciones y pasados un número de años se hacen más virulentas y bajan y vuelven y suben. Allí tanto la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud han venido haciendo estudios importantes y seguramente pues los estados también mirarán el desarrollo de esta enfermedad. Pero específicamente chikungunya, seguramente la Organización Panamericana de la Salud hará estudios más profundos. Hay otra enfermedad que, sin ser lo mismo, pues sí se ha venido presentando en una virulencia muy importante como el ébola. Y tuvimos, pues, a finales del año pasado, sí, pero aquí no ha llegado alerta. Todavía. No, pero lo que quiero decir es que las enfermedades tienen unas formas de presentación que pasados unos años pueden cambiar totalmente a lo que era la enfermedad. ¿Cuál es la zona más afectada del país? En este momento, el departamento de Bolívar, por supuesto, tenemos 17.000 casos en Bolívar y en la sola Cartagena 12.000 casos. También está el norte de Santander, Cúcuta, con 24.000 casos. Es alto. La Guajira con 5.400 casos reportados, Sucre con 13.000 casos y en general hay 27 departamentos que han reportado chikungunya en el país. ¿Es verdad que solo las ciudades que están debajo de los 2.000 metros son las que están en peligro? Sí, porque como... O las zonas, perdón.
la transmisión es por el mosquito puede subir hasta 1.200 metros. Más allá no es viable que viva el mosquito. Entonces, estas son las ciudades que pueden estar afectadas, y los municipios y las zonas. Pero si miramos en el país, municipios que tengan hasta esta altura, es una cantidad muy importante. Más de 200, 300 municipios están en estas zonas. Mucha gente asegura que si esto sigue como va, es decir, al ritmo de crecimiento que va, puede llegar a ser muy grave. ¿Usted cómo la ve? Estamos mirando cómo Porque no hay vacuna. disminuir y cómo prevenir para que no lleguemos a esas cifras. Porque evidentemente no hay vacuna y no hay tratamiento específico. Y aun cuando no es una enfermedad letal, sí es una enfermedad incapacitante. Entonces sí es muy importante controlarla porque la tasa de crecimiento es supremamente alta. Es muy alta, ¿no? 4 meses, 3-4 meses, llevamos ya 83,000 casos, es muy alta. ¿No sería que nos dormimos para las alertas? Es una enfermedad que hizo su crecimiento acelerado solamente en el último En el mes de diciembre, ¿no? En el mes de diciembre la mayor cantidad, pero pues en 3 meses vino todo el desarrollo de la enfermedad. Es un tiempo que habitualmente ninguna enfermedad se presenta de esa manera. Ok. Bueno, entonces, retomando, tenemos que el chikungunya, pues no hay tratamiento específico, lo mejor es prevenirlo para evitar que se siga la gente enfermando, que no es una enfermedad contagiosa, pero que sí vale la pena reconocer o conocer algunas medidas. ¿Queremos repetirlas, doctor? ¿Cuáles serían las más importantes, por favor? Sí, las medidas de prevención más importantes son, en primer lugar, la erradicación del mosquito. Entonces, todos los sitios de agua hay que cubrirlos, hay que lavar muy bien. Así sea agua limpia, porque por favor es un mosquito de agua limpia, ¿no? Sí, lavar muy bien los recipientes, colocar el cloro para poder desinfectar, utilizar los recipientes con agua donde realmente se necesitan, recoger todos los inservibles. En segundo lugar, lo que es prevenir la picadura por el mosquito. Entonces, usar antimosquitos, usar los el repelentes, es importante, las barreras como las mangas de las camisas largas, lo mismo del pantalón largo. ¿Cuál repelente? ¿Cualquiera? Sí. Pues en eso también se dice mucho y hay unos que funcionan, otros que no funcionan tanto, pero lo importante es utilizar el repelente de todas maneras. Sí. Y cuando se tengan los síntomas, acudir precisamente a los hospitales. Si la gente quiere información, ¿puede llamarlos a ustedes? Sí, precisamente en las seccionales de la Cruz Roja Colombiana en todo el país estamos desarrollando pues estas campañas, tenemos información preventiva, información donde les dicen cómo de manera sencilla eliminar estos criaderos de mosquito y prevenir la enfermedad. ¿A dónde puede escribir o llamar la gente, doctor? En todas las capitales de departamento tenemos la seccional de la Cruz Roja, allí se pueden dirigir. Y a nivel nacional, en la página de la Cruz Roja Colombiana, www.cruzrojacolombiana.org. Muy bien, allí pueden ustedes ir, pueden solicitar información. Doctor Moreno, mil gracias y mucha suerte. Mil gracias a ustedes porque este es un medio también en el que podemos informar a la comunidad. La Cruz Roja Colombiana, con el financiamiento de la Lotería de la Cruz Roja, ha venido desarrollando esta campaña de información en todo el país. Queremos continuarla y de esta manera poder apoyar también al Estado en la prevención de esta enfermedad. Muy bien, y a ustedes también mil gracias por habernos acompañado. Como ya lo advirtió el doctor Moreno, hay que estar simplemente prevenidos porque ya sabemos que el chikungunya no tiene un tratamiento que sea eficaz hasta el momento, no se sabe mucho de la enfermedad, así que todo el mundo alerta para evitar el chikungunya y de una vez el dengue también. A ustedes mil gracias por habernos acompañado, esperamos que este programa haya sido de especial interés para todos ustedes. Los esperamos el próximo sábado a esta misma hora. Soy Patricia Gómez y les deseo un feliz día. Usted está viendo Canal 1.